Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos. Bienvenidos a un espacio más de conexión con Dios. En esta mañana estamos aquí para continuar estudiando la palabra de nuestro Dios, para traer o extraer lecciones y enseñanzas que Dios tiene para nosotros por medio de su palabra. Voy a invitarles para que busquemos la presencia de nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios para el mensaje de esta hora. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por un nuevo día. Estamos contentos por este nuevo espacio que tú nos permites para acercarnos a ti y para conocer, oh Dios, desde los orígenes, desde el principio, desde tu palabra, cómo fue que todo comenzó. Por eso, Padre, queremos pedirte que direcciones nuestras mentes y que también puedas hablarnos por medio de tu Espíritu Santo, para que quede un mensaje en nosotros en esta hora. Danos tu bendición, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aprovecho para invitarles que escriban ahí en la caja de comentarios, dejen sus pedidos de oración. Cada noche de miércoles estaremos reunidos para orar por estos pedidos y de manera personal, este servidor cada mañana está presentando los diferentes pedidos de oración al Señor. Siempre tomo las primeras horas, los primeros minutos de la mañana antes de que el sol aparezca para orar y para clamar, para interceder por cada uno de esos ruegos. Así que le invito a que deje allí sus pedidos de oración para que incluso también pueda contarnos desde dónde nos está siguiendo, desde dónde está participando de estos devocionales. Quiero llevarles en esta ocasión una vez más al Génesis. Génesis, el capítulo 1, no nos hemos movido de allí todavía esta semana. Hemos estado hablando de este libro maravilloso y de este capítulo principalmente, el libro de Génesis. El capítulo 1 del Génesis pone las bases, los fundamentos, nos da a conocer eh, definitivamente los orígenes de todo cuanto existe. Por eso es importante este capítulo. Pero hoy quiero que juntos podamos revisar el momento cuando Dios decide formar una criatura distinta a las que había venido creando hasta ese momento. Génesis el capítulo 1 y el versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si usted nota, Dios está haciendo de alguna manera un mayordomo. Lo que Dios está diciendo es, vamos a hacer alguien que tenga la capacidad de administrar y de someter todas las demás criaturas del cielo, de los mares y de la tierra. Eso es lo que está diciendo. Dice, hagamos al hombre para que tenga potestad sobre todo esto. Ahora, hay aquí una descripción que llama la atención y es cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Esto contiene un elemento bastante interesante. Cuando la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, significa que las criaturas humanas creadas por Dios, como lo vimos ya hace un par de días, llevan la imagen física de Dios, es decir, el parecido físico de Dios. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen,
Es decir, está siendo una criatura eh, muy similar, muy parecida, físicamente hablando. Pero ahora el texto dice también a nuestra semejanza. El ser humano no solamente iba a ser creado o no solamente fue creado parecido físicamente a Dios, sino que también fue hecho semejante a Dios. No igual, nunca, nunca podremos ser iguales. Lucifer fue el único que se creyó el cuento que podía ser igual a Dios y bueno, y terminó como terminó. Y aunque hoy día hay mucha gente que pretende ser sus propios, los dueños de su propia vida y pretenden ser dioses para sí mismos, la gran realidad es que el ser humano nunca podrá llegar a ser igual a Dios. Podremos ser parecidos, parecidos en carácter. La Biblia dice que Dios hizo al hombre parecido físicamente, pero también parecido en carácter y en atributos incluso. Así como Dios es amor, el ser humano también tiene la capacidad de amar. Nosotros tenemos la capacidad de pensar, de razonar, de decidir, incluso de crear. Por eso usted está observando este mensaje, porque el ser humano ha creado una computadora, ha creado un teléfono inteligente, ha creado la internet, ha creado muchas cosas. El ser humano tiene la capacidad de crear también, pero nunca al nivel de Dios. Los seres humanos tenemos la capacidad de hablar, capacidad que no tiene ningún otro individuo en este planeta Tierra, ninguna otra criatura. Podrán repetir sonidos tal vez o imitar sonidos e imitar voces, pero nunca hablar por sí mismos. Tenemos la capacidad, sin duda alguna, de ser eh, independientes, de poder por nosotros mismos construir nuestras propias casas, hacer nuestra propia ropa, en fin, tantas cosas que Dios nos ha permitido a nosotros. Y esa es una indicación de que Dios nos ha creado con capacidades extraordinarias. Por eso somos semejantes a Dios. Y tenemos la capacidad, como ya lo dije hace un momento, también de amar, de perdonar, de experimentar emociones, sentimientos, y eso nos hace únicos y nos hace especiales en este planeta Tierra. Cuando Dios se detiene para crear el hombre, no lo va a hacer de una manera eh, como hizo todos los demás. No. eh, y cuando digo todos los demás me refiero a todas las demás criaturas. Porque cuando Dios hizo al hombre, se tomó su tiempo y empieza a diseñarlo, a formarlo con sus propias manos, a moldearlo, a pensar, a mirar, a revisar cómo lo iba a formar. Por eso vuelvo a decirlo, nosotros, tú y yo, somos especiales en esta creación que Dios hizo. Dios nos hizo a su imagen y su semejanza. Número dos, Dios nos hizo con sus propias manos. Fue a la única criatura de este planeta Tierra que Dios formó con sus propias manos. Todo lo demás, Dios lo iba haciendo por medio de su palabra, sea la luz, sean los animales, broten las plantas, broten los animales, pero cuando es el momento de crear al hombre, Dios lo hizo con sus propias manos. Eso nos hace, por supuesto, aunque suene redundante en esta reflexión, nos hace únicos, nos hace especiales, nos hace diferentes. Y es que, apreciado amigo, mi querido hermano, tú no eres cualquier cosa en este mundo. Tú eres la imagen de Dios. Tú eres la criatura más especial que Dios ha formado en esta creación. Tú eres lo más valioso,
lo más querido, lo más especial por el Señor, porque tú y yo llevamos la imagen tanto física como la imagen también moral, si se quiere decir de esa manera. Por lo menos eso es lo que Dios espera, eso es lo que Dios busca. Y después de la caída del hombre, después de que el hombre falla, después de que el hombre le da la espalda a Dios, pues Dios ha estado intentando de muchas maneras y todos los días ha estado intentando cómo restaurar esa imagen que se ha ido deformando por causa del pecado. Usted no se imagina los esfuerzos y los métodos y las formas que Dios usa para llegar al ser humano, para hablarle, para obrar en él y restaurar esa imagen, porque el gran deseo de Dios es que su imagen sea una vez más restaurada en nosotros, dado que por causa de la caída, pues tristemente esa imagen se fue desfigurando. Y cuando digo que su imagen se fue desfigurando, es porque los seres humanos empezamos a ser egoístas, a destruirnos entre nosotros. Incluso empezamos a disponer de nuestros propios cuerpos para hacernos cosas, para lastimarnos, para lacerarnos, para imprimirnos imágenes y cantidad de cosas. Y por supuesto, cada uno de esos elementos ha ido desfigurando la imagen de Dios. Ya hoy día, cuando se ven ciertas personas, tanto en su físico como en su eh, carácter, ya no es tan parecido a Dios. Y por eso Dios está haciendo todos los esfuerzos habidos eh, para, para tratar de convencernos, de buscarle. No es que Dios no pueda obrar en nosotros y no pueda hacer nada por nosotros. El problema es que nosotros no hemos querido aceptarlo. Y cuando digo que Dios está haciendo todos los esfuerzos habidos, no es para hacer algo en nosotros, porque Él lo puede hacer, sino es para que nosotros le aceptemos y para que nosotros dejemos que Él pueda obrar en nosotros, porque Él siempre respeta la voluntad humana. Eh, este relato de la creación, de hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, es importantísimo aceptarlo y entenderlo al iniciar, por supuesto, un estudio de la palabra de Dios, al empezar a aproximarnos a la Biblia, porque entonces, como ya lo vimos algunas de las mañanas anteriores, ahora, a partir de esta aceptación, nosotros vamos a empezar a vivir la vida, vamos a empezar a enfrentar la vida reconociendo o sabiendo que somos criaturas, que hemos sido formados, creados por Dios y que hemos sido hechos a su imagen y su semejanza y que por causa del pecado esa imagen se ha deteriorado, pero que Dios está haciendo todos los esfuerzos para que usted y yo podamos restituir o podamos restaurar esa imagen que se ha perdido. Así que mi querido amigo, mi apreciado hermano, el mensaje de esta mañana, al repasar algunos de los textos, nos recuerda que Dios nos creó con su propia mano. Él con su propia mano nos hizo. Nos hizo a imagen y a semejanza suya. Y eso nos hace distintos, diferentes, especiales a la demás creación. Pero además de eso, el versículo 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios, desde el mismo comienzo de la historia de la humanidad, creó al hombre y creó a la mujer. Dos sexos
creó Dios en el principio. Y cuán importante es podernos remitir al principio. Es en el principio donde Dios puso los fundamentos, los principios y las bases para que la humanidad de ahí en adelante se desarrollara y se moviera en esos fundamentos. Y la Biblia dice que Dios los hizo hombre y los hizo mujer. No hay más sexos, no hay otro tipo de... A pesar de que las diferentes líneas y corrientes hoy día en el mundo tratan de buscar explicación y a pesar de que tratan de hacer creer y de enseñar y de llevar a la gente a que acepte y a que crea que existen más corrientes sexuales, bueno, tal vez existen, pero no fueron creadas por Dios. Las únicas creadas por Dios fueron el sexo femenino y el sexo masculino, un hombre y una mujer. Eso lo dice la Biblia. En ninguna parte de la Escritura o de la palabra de Dios vamos a encontrar que Dios haya creado alguna otra afiliación sexual. Por cierto, de lo que sí vamos a encontrar muchas veces es la prohibición que Dios hace en, en relación con que el hombre debe conservar su hombría, su sexo, y debe relacionarse en relaciones sentimentales o sexuales con una persona del sexo opuesto, es decir, con una mujer. Eso sí, la Biblia es clara y lo va a repetir desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque Dios tenía un propósito y es justamente que el hombre y la mujer al unirse puedan crear vida. Ninguna otra Ninguna otra afiliación religiosa, perdón, sexual, puede crear vida. Es decir, ni un hombre con un hombre pueden crear vida, ni una mujer con una mujer pueden crear vida. La única manera como se puede crear vida es entre la unión de un hombre y de una mujer. Y eso nadie lo puede discutir, ni siquiera la ciencia. Así que amigos, esta mañana la Biblia nos ha recordado, nos ha mostrado el libro del Génesis, cómo fue todo en un principio y cómo es que Dios instituyó las cosas para que usted y yo vivamos en los principios. Por eso se llaman principios. Los principios no cambian y los principios es lo que se estableció en el principio. Y eso no cambia, no se mueve, no se transforma, no queda obsoleto. Y en el principio, para hacer el resumen y cerrar en esta hora, en el principio Dios creó a un hombre y creó a una mujer. Y como lo vamos a ver el día de mañana, establece una unión, por supuesto. Y Dios nos hizo a imagen, a semejanza suya, nos hizo especiales y nos dio la potestad de ministrar, de someter incluso a las demás criaturas creadas, pero sobre todo de cuidarlas a ellas. Hermanos queridos, volvamos a los principios o volvamos al principio. Yo les invito para que creamos en eso que Dios instituyó, un hombre y una mujer creados a imagen y semejanza suya. No hay más para buscar. Todo lo demás ha sido invento humano, ha sido creación humana. Todo lo demás han sido tergiversaciones. Pero en el principio, Dios creó a un hombre y a una mujer y los hizo semejantes a él, parecidos físicamente y semejantes en carácter. Eso es lo que la Biblia nos dice en relación con el principio
de la creación humana, de cómo el ser humano llega a la existencia, de cómo fue formado, de cómo nos hizo Dios y de cómo espera Dios que vivamos desde ese momento hasta hoy, hasta el día cuando Cristo venga por nosotros. Nunca olvides, tú eres criatura de Dios, tú eres creación de Dios y Dios te creó o hombre o mujer. Siéntete valioso e importante que Dios te haya hecho o hombre o mujer. Y siéntete a gusto y satisfecho como Dios te hizo. Porque si Dios te hizo hombre o si Dios te hizo mujer, es la elección de Dios y no la tuya. Y no hay nada más lindo que vivir de acuerdo a lo que Dios ha elegido para mí. Que Dios te bendiga en esta hora, en esta mañana. Vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios por habernos hecho a su imagen, a su semejanza y por habernos creado eh, para, para representarle y para llevar ese carácter aquí en este mundo. Padre, gracias. Gracias porque un día con tus propias manos nos formaste. Y gracias porque decidiste, oh Dios de los cielos, poner en nosotros un parecido físico a ti. Pero sobre todo también gracias por darnos la capacidad de hacer las cosas que tú haces, de amar, de pensar, de razonar, de decidir, de sentir, de experimentar diferentes situaciones. Y eso es porque tú nos hiciste semejantes a ti, semejantes moralmente, semejantes en carácter. Por eso, Padre, hoy te alabamos y te glorificamos, te damos las gracias por ello. Gracias por hacernos hombres y por hacernos mujeres a las mujeres, Señor. Gracias porque tú eres quien eliges nuestro sexo. Y gracias porque tú eres quien decides lo que nosotros somos y quien lo determina en el momento de nuestra concepción, Señor. Gracias, oh Padre, por hacernos, como lo dije, ya sea hombre o mujer. Y Señor, nos sentimos agradecidos y a gustos por habernos hecho como nos has hecho. Danos tu bendición y ayúdanos a seguir trabajando y dejándote trabajar a ti para que puedas hacer, restablecer esa imagen que tal vez se ha ido perdiendo en nosotros. Recupérala, Señor, porque queremos ser semejantes a ti en todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Mis queridos, un abrazo, un feliz día. Dios les acompañe. Nos encontraremos mañana una vez más en este espacio de conexión con Dios. Un abrazo para todos.